una confesión reformada, hemos dicho porque sostiene la sola Escritura, y estamos tratando de responder en qué sentido sostiene la sola Escritura. Hemos visto en primer lugar porque enseña la sola autoridad de la Escritura en el conocimiento de Dios. Pero ahora también vamos a mirar porque la confesión enseña la sola autoridad de la Escritura en la conciencia de los hombres. Y esto es algo muy importante. Para que me acompañen, estamos ahí en la página número 5. Miren por favor conmigo lo que dice el apunte. También conocida como la libertad cristiana o libertad de conciencia, fue uno de los temas más importantes de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica Romana había esclavizado la conciencia de los hombres a rituales y ceremonias humanas. La sola Escritura proclama que la única autoridad sobre la conciencia de los hombres debe ser la palabra de Dios. Nadie debe obligar o someter la conciencia de otros en asuntos de fe, pues al tener la obligación de escudriñar la palabra de Dios, cada uno será responsable ante Dios de adorarlo conforme a la verdad de la palabra. Las palabras de Martín Lutero ante la dieta de Worms son una fascinante baluarte de la proclamación de esta verdad. Esto es lo que Lutero dijo cuando se le preguntó: ¿usted escribió estos libros? ¿Se retracta de haberlos escrito? Y entonces él contesta lo siguiente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa o en concilios, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Aunque la confesión dedica un capítulo completo a la libertad cristiana, se ha sugerido que este tema conforma una parte importante de la confesión que incluye los capítulos 22 al 30, en donde se exponen los límites y libertades de la vida cristiana. En el párrafo 1, la confesión presenta en qué consiste la verdadera libertad del creyente, y en el párrafo 3 considera el abuso de esta libertad. Pero en el párrafo 2, que es el que vamos a analizar, es en el cual se presenta el fundamento de la libertad de la conciencia. Y esto es lo que dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que estén, de alguna manera, en contra de su palabra o que no estén contenidos en esa. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. La verdad, la libertad cristiana nace de la sola Escritura, pues se reclama el derecho único que tiene la Escritura sobre la conciencia de los hombres, la cual no debe ser obligada a guardar mandamientos de hombres. La proclamación de este concepto tan importante entre los reformadores, quienes lucharon en contra de la tiranía romana que había impuesto sobre los pueblos ritos, ceremonias y ordenanzas que los esclavizaban y los alejaban del único Dios verdadero, revela el carácter reformado de la Confesión Bautista de 1689. Así que esta doctrina de la libertad de conciencia es parte del argumento de la sola Escritura. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la Escritura es la única autoridad, luego la pregunta es la siguiente: ¿quién tiene que darle órdenes al hombre de cómo vivir, qué creer y cómo conducirse? ¿Cuál es la respuesta? Dios por medio de la Escritura. Ahora, si es Dios por medio de la Escritura, significa que los hombres no deben sujetar la conciencia de los otros hombres diciéndoles: tienes que hacer esto o tienes que obrar de tal manera en nombre de hombres y no en nombre de Dios. Ahora, esto tiene algunas repercusiones importantes. Otra vez, estoy simplemente haciendo un resumen, pero esto es una doctrina que vamos a tener que invertirle un buen tiempo, porque nos vamos a dar cuenta que los únicos que verdaderamente practicaron la libertad de conciencia en la Reforma fueron los bautistas. ¿Por qué?
Porque los presbiterianos, aunque tienen este mismo párrafo en su confesión, ellos creían que el magisterio tenía autoridad para castigar y disciplinar a todos aquellos que se iban en contra de lo que la Biblia decía para ellos. Entonces ustedes tienen estados donde los presbiterianos a todos los que no eran presbiterianos. Y entonces es interesante, no hay que forzar la conciencia de los hombres, pero tampoco hay libertad de culto. Entonces dice, espérate, aun cuando un hombre quiera creer cosas perversas y paganas, tiene libertad de hacerlo mientras eso no rompa el orden de las cosas que se hacen. Lo que tú no puedes es obligar la conciencia con cosas externas a la... Y así como tienes que aceptar eso, tienes que aceptar que entonces el hombre es libre para poder poner su conciencia donde él la quiera poner. ¿Me hago entender? Lo que no se puede hacer es forzar a alguien a creer algo o a vivir algo o aplicar algo en su vida simplemente porque yo lo digo sin considerar qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Me hago entender? ¿Por qué los bautistas eran fieles al bautismo del creyente? Porque estaban convencidos por la palabra de eso. ¿Por qué los congregacionalistas no estaban conectados con el gobierno? Porque estaban convencidos por la palabra de eso. Pero no se respetó esa libertad en su conciencia, sino que se persiguió a todos los que no hacían lo que la religión establecida decía que tenían que hacer. Así que uno de los propósitos por los cuales vinieron a América, y yo les decía eso la vez anterior, fue para tratar de demostrar que sí se podía vivir en una nación donde pudiera haber diferencia de pensamientos y no tener que matarnos los unos a los otros por no pensar igual. Y entonces, América, la tierra de la libertad, como es conocida hasta ahora, lastimosamente en una connotación muy pecaminosa hoy, fue fundada sobre la base de la libertad de culto. En eso fue fundada esa nación. ¿Por qué? Porque eso es lo que no había en Europa. ¿Y qué había en Europa? La reforma. Pero eso es contradictorio, así es contradictorio. Hay muchas cosas que los hombres quebrantaron por el propio pecado del hombre. Pero si uno sostiene la sola escritura, tú tienes que saber una cosa. Tú no puedes llamar pecado en la vida de alguien algo que Dios no dice que es pecado. Entonces, hago un paréntesis sencillo, que es complicado y no es nuestro tema, pero es importante. La controversia tan grande que tenemos con respecto a las bebidas o al cigarrillo, por ejemplo. Hay muchas personas que piensan, si tú te tomas un vaso de vino, tú estás pecando porque tomar vino es pecado. O cámbiale, digamos que es cerveza. Ahora, hay muchos lugares donde la libertad de conciencia los lleva a vivir como ellos quieren vivir. Y eso no significa que está bien. Pero el punto clave es este. He conocido iglesias, y quizás en algún momento he sido así, que le dicen a la gente cómo tiene que vestirse, qué tipo de música deben escuchar, argumentando de que si no lo hacen así, es pecado. La pregunta ¿es eso lo que dice la Biblia? Y si eso no es lo que dice la Biblia, ¿tengo yo la facultad para someter a alguien a algo que no dice la Biblia? Tú tienes la facultad para enseñarle a tu familia y como pastores de guiar a nuestras iglesias en lo que es mejor. Pero no puedo aumentar más pecados a la lista de pecados que la Biblia da. Hubo un tiempo que no se puede ir al cine. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia o no? Gente que decía, no, ir al cine es malo, pecaminoso. Hoy hasta conferencias hacen en el cine, ¿no? Pero hubo un tiempo donde decían, no, eso no se debe hacer. Tal cosa, no, eso es pecaminoso, eso no se debe hacer. La pregunta ¿es eso lo que dice la palabra? Siempre tienes que preguntarte, ¿es eso lo que dice la palabra? Ahora, junto con la libertad de conciencia, es tan importante esto, Pablo va a decir una ley que es más importante que tu libertad. Y va a decir, no usen la libertad como una razón para pecar, no sean libertinos, sino que tienen que considerar el no ser tropiezo para nadie. Hay una cosa que está claro, en mi casa nosotros no tomamos bebidas alcohólicas. Y la razón por la que no lo hacemos es no porque creemos que es pecado,
El pecado, la Biblia lo establece como la borrachera. La borrachera es pecado. El andar en problemas y dando mal testimonio es pecado. Pero si yo me siento en mi casa y me tomo una botella de cerveza, ¿alguno de ustedes podría reprenderme diciendo que eso es pecado? Entonces la respuesta es, pastor, en base a esto no, porque la Biblia no dice que tomarse una botella o un vaso de cerveza es pecado. No estoy hablando de emborracharme. Ahora, ¿pero por qué no lo hace entonces, pastor? ¿Por qué ustedes nunca me van a ver con una cerveza? ¿Por qué ustedes nunca me van a ver en eso? Porque hay una ley más importante que mi libertad. Mi libertad me dice, eso no es pecado. Eso no es pecado. Pero la conciencia de las personas que estamos viviendo en esta cultura, donde si te sientas en un lugar a tomarte una cerveza por el calor y pasa alguien y te ve, y este es el pastor de la iglesia, y este es el que les enseña las clases de la escuela pastoral, y este es el que dice tal cosa. Una persona puede perder su testimonio por una cosa así, ¿sí o no? Entonces, la ley de la sabiduría me lleva a pensar que aun cuando no sea un pecado, yo tengo que aprender, por amor a las conciencias débiles, a hacer cosas que aunque no son malas, no convienen. ¿Me hago entender? Entonces, esto es un principio importante. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a ser libres en primer lugar. Pero en segundo lugar, nos ayuda a pensar en el prójimo. Y las cosas ya no las hago, pero yo sí puedo hacerlo, pastor. ¿Cuál es el problema? Si la Biblia no dice, yo puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo, pero puedes pecar de necio también. Y puedes pecar de simple también. Y puedes pecar de un hombre que no le importa nada más que sus propios deseos y sus propios pensamientos. Y no le importa lo que las personas están a su alrededor. Y no le interesa servir a los demás porque está pensando en que eso no es prohibido. Y tienes derecho a pensar así y nadie te puede decir que es prohibido. Pero el amor es más grande que lo que está prohibido o lo que está permitido. Y por amor al pueblo, dice Pablo, no comeré carne nunca más si fuera necesario. ¿Comer carne es malo? Díganme que no es malo, por favor. No puede ser malo comer carne. Pero Pablo dice, si eso es de tropiezo para alguno, entonces yo hago bien en nunca más comer, no porque esté mal. No porque esté mal, sino por los demás. Y entonces la libertad tiene un límite que es bien importante. Es algo que nos permite vivir en un equilibrio correcto. Tú eres libre, pero al mismo tiempo vives en medio de una comunidad a la que tienes que ser de bendición. ¿Me hago entender? A veces se nos enseñó y nuestras conciencias son esclavas de cosas que aprendimos. Nos enseñaron un concepto de la música del mundo y la música cristiana. Y ese concepto de la música del mundo era, tú no puedes escuchar música del mundo, pero sí puedes ver una película. Y en la película sale música del mundo. Acuérdate de taparte los oídos cuando salga música del mundo. Es inconsistente. Es inconsistente. Ahora, sí les voy a decir una cosa. Una persona que está buscando al Señor es una persona que va a tratar de no distraer su mente en cosas que no es otra cosa que buscar al Señor. Pero así como a algunos les puede gustar el fútbol y a otros les gusta el básquet, y yo quiero que ustedes me expliquen cómo el básquet y el fútbol edifican su vida espiritual. Ir al estadio en sábado edifica tu vida espiritual. No puedes ir el domingo, eso quiero que quede claro. El domingo es el día del Señor. Lo que quiero decir es, si hay un partido el viernes por la noche y todo está perfecto para que tú puedas ir, ¿hay algo que edifique tu vida al ir a ese partido? Oh, sí, pastor. Mientras yo veía eso, pensaba en aquel himno que dice, no, tú no estás haciendo eso. Tú estás ahí, estás disfrutando de ver ese partido, estás disfrutando de ese tiempo. Y te digo una cosa, estás glorificando a Dios por medio de eso. Cuando yo llego a mi casa o veo a mis hijos o me deleito en sentarme a jugar con Spider-Man o cuando estoy dibujándole un dinosaurio a Sofía, yo estoy glorificando a Dios porque me estoy gozando en lo que Él me dio y soy libre. No, mijito, no dibujes a Godzilla, vamos a ser el apóstol Pablo, a ver, dibuja. Eso no funciona así. Ahora,
Evidentemente hay que andar con sabiduría y con mucho cuidado, porque no todo lo que está ahí es bueno o es inofensivo. Hay cosas que son muy malas. Sin embargo, sí me hago entender lo que les quiero decir. No es un concepto de nosotros ahora somos cristianos. Dibujo animado solamente el príncipe de Egipto. Tal película solamente vemos la pasión. Y en la pasión cierra los ojos en tal parte. Y como que todo es... Y nos olvidamos de que de eso no se trata un cristianismo puro, limpio, espiritual. Se trata de aprender a vivir esta vida sabiendo que todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios. Y si algo no puedes hacerlo para la gloria de Dios, no debes hacerlo. No debes hacerlo. No, es que yo voy a la iglesia para la gloria de Dios, pero al cine voy por hobby. No, si tú vas al cine solo por ti, sin pensar en que eso que estás haciendo puede glorificar a Dios. Y aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, cuando voy con mi familia y nos sentamos a comer unos nachos en el cine, mirando una película que todos nos divertimos, porque es una película linda, sana, que tiene un principio en el que podemos meditar, yo estoy glorificando a Dios porque me estoy gozando en lo que Él me dio. ¿Y qué testimonio soy para la gente que está alrededor? Ese pastor, ¿cómo ama a su familia? El mundo está reconociendo que hay algo distinto ahí porque nos gozamos en lo que Dios nos dio. El principio no es vivir esclavizados. Eso es lo que hizo Roma. Eso es lo que hace el legalismo dentro de las iglesias cristianas. Nosotros somos libres, pero esa libertad no es un permiso para pecar. El pastor dijo que debemos ir al cine, que no hay ningún problema. Eso no significa que puedes ir a ver cualquier cosa. Eso no significa que puede ser simple para decir, no, si yo glorifico. No, es que tienes que pensar todo lo que haces, no solo lo que haces en la iglesia, todo lo que haces lo haces para Dios. Y en lo que haces o glorificas a Dios o haces algo para algún otro señor. Un cristiano no tiene una vida dividida. Es una vida que está sostenida por la verdad de la palabra y que soy igual de cristiano cuando estoy en la iglesia como pastor predicando y cuando estoy en mi cama con mi esposa en la noche y cuando estoy con mis hijos jugando sentado en el piso, yo sigo siendo el mismo cristiano. No, pero para Dios solo hace, pastor, cuando usted está preparándose para la predicación. No, para Dios yo hago y me gozo cuando estoy en su presencia, disfrutando de lo que Él me dio, disfrutando de la amistad con mi esposa, disfrutando de mis hijos y disfrutando de todo lo que tengo para hacer. Disfrutando de un buen partido de fútbol. Disfrutando de una buena presentación en vivo. Los que somos músicos, apreciamos la música. Eso no significa que tenemos permiso para escuchar cualquier cosa. Nuestros oídos deben glorificar a Dios en lo que escuchamos y no pueden haber letras en contra de la moral o del principio de la imagen de Dios o nada que contradiga, y eso definitivamente va limitando lo que escuchas. Sin embargo, qué precioso es escuchar música que canta al amor de una manera pura, correcta, bíblica. Y sí la hay, aún en el mundo de gente que no conoce a Dios, sí la hay, porque es la imagen de Dios en esos hombres. ¿Y yo puedo apreciar eso? Claro que puedo apreciarlo. Ahora, todo es lícito, dice Pablo, pero no debes dejarte gobernar por ninguna. Si es tan importante para ti, yo cómo glorifico al Señor en el fútbol, pero por el fútbol tú comienzas a perder la cabeza en las cosas que tienes que hacer y te comienzas a dejar gobernar por eso, tú ya no estás glorificando a Dios. Si la música es tan importante y eres tan libre para decir, yo escucho mucha música distinta a la de la iglesia, pero si eso te domina, tú eres un esclavo. Hay personas que les gusta que la gente sepa, yo soy así, pastor. A mí me gusta vestirme así. Yo uso cadenita aquí. Yo ando con el pantalón roto. A mí me gusta tal cosa. Si tus gustos son tan importantes, tú tienes un problema. Porque eso te comienza a dominar. Y entonces tú ya no puedes vivir glorificando a Dios si no tienes eso que es tuyo y que lo necesitas No, una cosa es aprender a disfrutar la vida dándole la gloria a Dios. Y otra cosa es ser un esclavo de las cosas que te convierten a ti en un esclavo. Si tú no puedes dejar de tomarte un vaso de vino, porque en tu libertad tú dices que eso no es pecado, pero si tú no puedes dejártelo de tomar por amor a ese hermano que va a tropezar en su mente al verte así, tú tienes un problema y tú tienes un pecado. Aunque lo que hagas no sea pecado, tú lo estás convirtiendo en pecado.
¿Me hago entender? No es un tema tan simple. Y quiero decir esto porque ustedes van a encontrar una rama dentro de las iglesias reformadas de gente súper liberal. Una vez escuchaba que alguien había contado la historia de haber estado en la iglesia de John MacArthur y en el receso es típico, y Will no me va a dejar mentir, en algunas iglesias es común, termina la primera conferencia, digamos ahorita, terminó la primera conferencia, salen y se ponen a fumar en la esquina para relajarse porque ya viene la otra clase y está buena. Y entonces, oigan, eso es más común de lo que ustedes creen. Y entonces, Will, ¿te ha tocado mirar eso, no? No, ok. Sí, eso raro se escucha por ahí. Ahora, una vez entra esa gente, y entonces John MacArthur les dice desde adelante, hermanos, es cierto que el cigarrillo no te va a llevar al infierno, pero parece y hueles como que si hubieras venido de ahí. ¿Saben qué pasa? Que cuando nuestros gustos y nuestros deseos y lo que decimos, eso no es pecado, te jactas tanto de eso, se convierte en un pecado y tú te conviertes en un esclavo. Nosotros tenemos que aprender a vivir como gente balanceada, que se somete solo a la Escritura y que aprende a llamar pecado lo que es pecado. El otro día tuvimos una linda discusión con mi esposa. Digo linda porque no estamos discutiendo de nosotros, sino sobre un tema teológico. Y entonces hablamos y ella me decía, tatuarse es pecado. Así, tatuarse es pecado. Le digo, muy bien, vamos a analizar lo que estás diciendo. Yo no estoy a favor de los tatuajes, solo le estaba tratando de hacer pensar. Si tatuarse es pecado, dime cuál es la diferencia entre tatuarse aquí, 1689, y que una mujer se tatúe la cara aquí para ponerse ceja o qué sé yo lo que se pone, o un lunar falso. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos en los hechos. Bueno, ¿qué hace la mujer? Ella se está rayando sobre su cara cierta tinta para... Muy bien. ¿Y qué se hace el que sea aquí? Se está poniendo tinta en su brazo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que la una lo hace por... No. Si es pecado, es algo que es moralmente incorrecto. Robar es robar, siempre está mal. Porque si robar es pecado, entonces no importa si robaste porque tenías hambre, o robaste porque eres un político, o robaste porque te escapaste de tu trabajo. No importa cuál haya sido la circunstancia, robar es pecado siempre, ¿sí o no? Si tatuarse es pecado, entonces debe ser pecado siempre. No cuando eres un pandillero. Y no debe ser justificado cuando eres una ama de casa muy pulcra, pero que te fuiste a tatuar porque se te comenzó a caer la ceja. No hay diferencia. Si es pecado siempre. ¿Me hago entender? ¿Saben cuál es la conclusión? La Biblia dice que tatuarse es pecado. Se lo voy a dejar para que lo averigüen. Bueno, dice, no marcarás tu cuerpo. Pero entonces significa que si ustedes son consecuentes con eso, marcar el cuerpo también es ponerse un lunar falso. O pintarse ceja falsa. O arreglarse alguna cosa, pero se están marcando el cuerpo. No, la Biblia no lo dice. Y ese contexto lo que está hablando es de cosas que tenían que ver con culturas paganas, donde ellos se marcaban literalmente su cuerpo adorando a dioses falsos. Ahora, el punto no es, y les vuelvo a repetir, yo no estoy a favor de los tatuajes. Lo que les quiero hacer pensar es, ¿por qué no te tatuarías o por qué no se lo dirías a tu hijo y no le darías permiso para que lo haga? Yo he tenido que pensar en esa pregunta. Y la respuesta es más un asunto relacionado a un testimonio cristiano de pulcritud que un asunto de pecado. ¿Me hago entender? Si yo me tatúo aquí 1689 sola fide es para que suene bien reformado. Y entonces yo estoy hablando y de pronto hago así. Hermanos, entonces naturalmente ustedes van a decir, eso es, lo encontré, la teología reformada es, yo siempre me he querido tatuar, míralo, el pastor está tatuado. En vez de ver a Cristo, y en vez de pensar en Cristo, y en vez de considerar lo que estamos aprendiendo, ustedes van a concentrarse en aquello que es un gusto tan grande en mí,
que no fui capaz de simplemente pasarlo por alto. Siempre le digo, sobre todo a los jóvenes, cuando tú tienes un gusto personal que es tan marcado, normalmente la gente eso es lo que va a ver. Y tú eres tan predominante en tu figura que es tan difícil ver a Cristo. Mientras más cosas te hagan en tu cuerpo, más vas a ser difícil que Cristo sea visto en ti. Si tu propósito es alcanzar a los perdidos, predicar el evangelio, entonces tú vas a tratar de ser sabio diciendo, mira, quizás no es pecado, pastor, y no vamos a discutir si es pecado o no es pecado. Quizás no sea pecado, pero una cosa te voy a decir, yo nunca me voy a tatuar. ¿Sabes por qué? Porque el tatuaje se relaciona con cierto tipo de personas, cierto tipo de cosas. No habla de una nueva vida, habla de una vida anterior. Cuando uno ve un tatuado, uno dice, este tuvo que haber sido delincuente, haber estado mal en su vida, en tal cosa, tal. Me hago entender, y de pronto conoció a Cristo. Ahora, escuchen esto, conoció a Cristo y el Señor lo salvó. Pero tú no entiendes en tu mente, por lo menos en nuestra cultura, alguien que diga, he sido salvado por la gracia de Dios y tenerlo en sus dos brazos pensando, de cristiano se hizo eso. Porque es algo que no es compatible, que no tiene sentido. Y si te gusta tanto, cualquiera estaría dispuesto a mortificarlo con tal de que Cristo no sea estorbado en lo que quiere hacer entre nosotros. ¿Me hago entender, hermanos? Así que no se trata de imponer sobre la conciencia. Si tú vas a decir que eso es pecado, tienes que mostrarlo en la Biblia. Y si no lo puedes mostrar en la Biblia, no lo puedes decir. Pero por otro lado, lo que sí puedes decir es más importante todavía que tu libertad el hecho de proclamar a Cristo en este mundo. Y hay cosas que aunque no son pecado, estorban de que Cristo sea visto. Y con mucho gusto, dice Pablo, y tendremos que decir nosotros también, estamos dispuestos a soltar esto con tal de que Cristo sea glorificado. Amén. Y si eso significa no tomarte nunca más un vaso de vino, ¿cuál es el problema? A menos que ese sea un ídolo que tú no puedes dejar. Y ahí sí tienes un problema. Y si eso significa nunca más escuchar música que no sea música de tal estilo, ¿tienes algún problema? Sí, pastor. Entonces ahí tienes un problema. Pero si podemos perder todo por causa de Cristo, entonces eso sí es una vida espiritual. Perderlo todo. No importa con tal de que yo pueda vivir para Él. Nunca se olviden ese equilibrio. Vivo y hago todo para la gloria de Dios, lo que no es pecado, porque la libertad no es pretexto para pecar. Pero al mismo tiempo hay cosas que aunque no son pecado, no las hago, no participo en ellas. Precisamente porque no permiten que Cristo sea glorificado en la vida de los que me ven. ¿Me hago entender? ¿Sí o más o menos, hermano? Bien. Esto todo fue culpa de la libertad de conciencia. Esto fue importante decir. Muy bien, tenemos que hacer un break en unos 5 minutos. Necesito que me regalen 5 minutos más para poder cerrar lo de la sola escritura. Mirando en último lugar, hemos visto ya la libertad de conciencia como un reclamo de la sola escritura sobre la conciencia, pero también la sola escritura en el culto del Señor. Finalmente, un último concepto que consideraremos, el cual nace a partir de la sola escritura, es la sola autoridad que tiene la escritura en la adoración o culto que presentamos al Señor. Con el pretexto de la autoridad que la iglesia papal le otorga a la tradición, el culto que ellos presentan a Dios está cargado de rituales y ceremonias humanas. El cómo adorar a Dios depende en su esencia de la fuente de autoridad que reconozcamos. Si la autoridad de la iglesia descansa en la escritura y en la tradición, como es el pensamiento católico, entonces estas dos fuentes son las que determinan la forma en la que debemos acercarnos a Dios. Si la autoridad de la iglesia es la escritura solamente, entonces es ella la única que determina cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Por qué se reza el Ave María en la iglesia católica? ¿Por qué? Quiero que me respondan en base a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la autoridad de ellos también está en la tradición. Y en la tradición dice que hay que rendirle culto a María, ¿sí o no? Entonces no importa que no esté en la Biblia, como la tradición es igual, entonces está en la tradición, hay que hacerlo. Ahora, eso hacen los católicos porque consideran otras fuentes de autoridad.
El creyente bíblico y una doctrina reformada es sostener que la Escritura es la sola autoridad también en los asuntos que tienen que ver con la adoración a Dios. Si ella es la única autoridad, entonces quien nos dice cómo debemos adorar a Dios, ¿quién es? La Biblia. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces nosotros decimos, oh, el catolicismo, qué mal que está. Porque ellos tienen otra fuente de autoridad. Nosotros también tenemos a veces otra fuente. Y es nuestra propia mente y nuestras propias ideas. Nosotros decimos la Escritura más lo que a mí me gusta. La Escritura más lo que a mí me parece. La Escritura más, y sin querer nos damos cuenta que caemos en una dualidad de que nuestra adoración a Dios es producto de lo que Dios dice más de lo que nosotros consideramos. Vamos a multar, ese que está abajo lo vamos a matar. Ahora, cuando decimos que la Escritura es la única autoridad, la sola Escritura, nosotros también tenemos que decir que entonces ella es la única que nos dice cómo se adora a Dios. Miren lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 22, párrafo 1. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que, por tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones, fíjense esta expresión, e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Este párrafo deja clara la posición de autoridad exclusiva que la confesión le da a la Escritura en lo que respecta a la adoración a Dios. En los párrafos siguientes, este mismo capítulo se encarga de detallar cómo es esa forma que la Escritura revela. En el párrafo 2 habla de Dios como el único que debe recibir la adoración. Este párrafo utiliza la expresión no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, lo cual es una clara referencia a la adoración falsa practicada por la Iglesia Católica Romana. En los párrafos 3 al 5 se mencionan los elementos de la adoración a Dios, los cuales están establecidos en la palabra. En el párrafo 6 dice que la adoración no está limitada a un lugar en específico, sino, por el contrario, se motiva a que la vida del creyente sea una vida de adoración a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Finalmente, en los párrafos 7 y 8 de ese mismo capítulo, la confesión menciona la importancia del día de reposo cristiano. Cada uno de estos párrafos deja claro que la forma de adorar a Dios ha sido establecida por Él y están reveladas en su palabra. Quiero cerrar la idea que estamos mirando. Hemos dicho y nos hemos preguntado, ¿la confesión de fe es una confesión reformada? Y estamos diciendo sí, pero entonces alguien dice, ok, muéstramelo. Y estamos diciendo, está bien, te la voy a comparar con las doctrinas principales de la fe reformada contra nuestra confesión para que veas que se repiten. Entonces, en primer lugar, hemos tomado la sola Escritura. En la sola Escritura hemos visto que la sola Escritura reclama que la Biblia es la única autoridad para conocer a Dios. La confesión de fe lo dice también. En segundo lugar, que la Biblia es la única autoridad sobre la conciencia de los hombres. La confesión también lo dice. Pero luego dice que la Biblia es la única autoridad en el culto que le damos a Dios. Y la confesión también lo dice. Así que, ¿cuál es el punto? ¿Por qué decimos que sí es reformada? En primer lugar, porque la Escritura sostiene la doctrina de la sola Escritura al enseñar que solo en ella se conoce a Dios, que solo ella es la autoridad en la vida de un creyente y en su conciencia, y solo ella nos dice cómo podemos adorar a Dios verdaderamente. Esa es la doctrina reformada de la sola Escritura que está perfectamente reflejada en la confesión de fe. Muy bien, hemos terminado este primer tema que es la sola Escritura y en la clase siguiente vamos a mirar la sola fide. Pero quiero saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hemos visto en este primer punto. Del mismo.